Normas UNIDROIT. El derecho romano fue deficiente en la unificación del derecho comercial internacional. Con el pasar del tiempo comienzan a surgir usos y costumbres concebidos por y para los comerciantes que agrupan una especie de derecho constitucionario y corporativo, creando los gremios, y esto es llamado la lex mercatoria, lo cual siempre ha sido fuente de críticas y se planteaba que no reunía los requisitos mínimos de la imperatividad y precisión para ser considerada derecho. En tal sentido, los legisladores juntaron las instituciones y elaboraron códigos nacionales, los cuales difieren entre sí en materias comerciales. Frente a esto, surge la idea de la unificación del derecho, con el fin de otorgar certeza jurídica y volver a la internacionalización de la lex mercatoria mediante reglas comunes para todos los sistemas jurídicos. Las instituciones intergubernamentales o gremiales son las que han propuesto las bases para la unificación de las instituciones del derecho privado. En ellas se destaca la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado o UNIDROIT y la Cámara de Comercio Internacional. La UNIDROIT cuenta con 63 miembros, el cual pertenece a Colombia desde el 19 de abril de 1940. ¿Qué es la UNIDROIT? La UNIDROIT es una institución de carácter internacional que forma parte del conjunto de agencias formuladoras. Es un organismo creado con el fin de unificar y armonizar el derecho privado, y lo hace a través de expedición de diferentes instrumentos que tanto los estados como los particulares pueden incorporar al ordenamiento o a los contratos. Su sede principal se encuentra en Roma, Italia. Principios. Estos se publicaron por primera vez en 1943 y no son más que reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Se aplican cuando las partes del contrato hayan decidido que los mismos se rijan por estos principios, autonomía de la voluntad, o hayan acordado que sus contratos se rigen por principios generales del derecho, lex mercatoria o expresiones semejantes. Nuevas tendencias en el comercio internacional. Dentro de esa novedad ocupa una posición destacada el Estado y las empresas multinacionales. Varían además los bienes susceptibles de comercio. Si recordamos que ahora se comercializan software y productos industriales a diferencia de épocas anteriores. Y en cuanto a la forma en que se realizan las transacciones, vemos que antes había comercio de particular a particular y ahora se empieza a desarrollar la contratación entre ausentes. Con todo, se analizan las tendencias quizá más relevantes para participar exitosamente en el comercio globalizado, sea la innovación tecnológica, que no es más que aquella capacidad para procesar información y convertirla en conocimiento útil. Beneficios del comercio internacional. El fenómeno del comercio internacional ofrece tres efectos de singular valor. 1. La interdependencia en el mercado de producto, puesto que crecen las importaciones y exportaciones. 2. La interdependencia en el mercado de trabajo, por todos los desplazamientos transfronterizos de los trabajos y profesiones. Y 3. La interdependencia en el mercado de capitales, es decir, ahora el dinero se invierte a escala internacional, allí donde se genere más rendimientos. Principios de UNIDROIT para los contratos internacionales.
Los principios de UNIDROIT son los que suelen definir el derecho internacional como soft law, esto es, instrumentos cuasi legales que por sí mismos no son vinculantes jurídicamente por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que los crean no tienen poder legislativo. Waring 2015. Solo son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta que emiten algunos organismos internacionales y que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. Estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que suelen aplicarse conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado. Estos principios se diferencian de las leyes estatales. A modo de ejemplo, se menciona lo dispuesto en la formación del contrato internacional en cuanto a la existencia de la libertad de forma. Los principios de UNIDROIT se limitan a disponer que nada de lo expresado en estos principios requiere de un contrato, declaración o acto alguno que deba ser declarado o probado conforme a una forma en particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. Artículo 1.2. Estos principios y costumbres, por lo común, no se suelen tener en cuenta en los códigos de comercio ni en la legislación interna de los países, más enfocada en las transacciones nacionales que en las internacionales. La nueva Lex Mercatoria. Esta no es más que un orden jurídico autónomo e independiente de los sistemas jurídicos nacionales, creado espontánea y paulatinamente por quienes se encuentran envueltos en relaciones económicas internacionales y consistente en usos y costumbres globales procedentes, arbitrales y principios como los de derecho contractual de UNIDROIT. La lex mercatoria tiene dos supuestos. Primero, una aceptación tradicional o moderna de la nueva lex mercatoria. Segundo, una aceptación avanzada de la misma. El primero consiste en que se concibe como un conjunto de usos, contratos, reglas de asociaciones privadas que reglamentan algunos aspectos de la contradicción internacional, es decir, no es un ordenamiento jurídico independiente de los ordenamientos nacionales. El segundo supuesto consiste en que las lex mercatoris son prácticas creadas de los comerciantes internacionales, siendo un verdadero orden jurídico que compite con los derechos nacionales y que pueden regular un contrato internacional de modo autónomo sin el concurso del derecho estatal. Los siguientes principios han sido enumerados como constitutivos de la lex mercatoria. Primero, el contrato es ley para las partes. Segundo, los cambios sustanciales en las condiciones de contratación pueden generar la revisión del mismo. Tercero, la culpa in contraendo. Cuarto, la buena fe. Quinto, el soborno genera la nulidad o eficacia del contrato. Sexto, un Estado no puede evadir sus obligaciones negando su propia capacidad de realizar un acuerdo arbitral. Séptimo, el interés de un grupo de compañías es considerado como un todo al contratar en nombres de todas ellas. Octavo, una parte puede ser exonerada de sus obligaciones en relación a sus propios actos si estos forman parte de sus obligaciones. Noveno, los tribunales están obligados a aceptar los alcances dados por las partes al contrato. Una parte debe actuar prontamente para exigir sus derechos, no sea que se entienda que ha renunciado a ello. La falta de respuesta de la correspondencia se considera evidencia de asistimiento en sus términos. Importancia de los principios de UNIDROIT en la interpretación de sentencias en la que ejerza su función normativa e interpretativa, pero a su vez se asimilan a una lex mercatoria a la justicia natural.
Es oportuno señalar que los principios se aplican al contrato siempre y cuando no intenten derogar las normas de carácter imperativo del país. En cuanto a su forma de aplicación, podemos observar dos grandes grupos. El primero, por la elección de las partes contratantes, y el segundo, por la complementariedad con el derecho internacional o nacional cuando las partes no hayan manifestado su intención de aplicarlos directamente en sus contratos. Para el primer caso, los contratantes señalan que el contrato se regirá por los principios de Undy-Drout o bien sus expresiones analógicas como les mercatori. Segundo, a pesar de que las partes no acuerdan someter a ellos, el juez los considera un elemento relevante para interpretar ciertos preceptos o para integrar un vacío normativo. De entre los principios más aplicables se encuentran los dispuestos en el artículo 1.3, carácter obligatorio del acuerdo entre las partes. 4.1, 4.2, interpretación de las declaraciones escritas de una de las partes como constitutiva del aviso de terminación. Y 7, del derecho a terminación del contrato. Frente a la importancia en la interpretación de las sentencias con los principios, tenemos un caso importante en Colombia en el año 2010. El Tribunal Constitucional de Colombia falló en correspondencia a los principios de Undy-Drout en la demanda inconstitucional en contra del inciso primero del artículo 1616 del Código Civil de Colombia, donde la Corte Constitucional rechazó la demanda. Al hacerlo, los jueces indicaron que no solo era la disposición en cuestión ni racional o arbitraria, sino que se inspiraron en los criterios básicos de la justicia y equidad contractual. Y por otra parte señalan su inconformidad con importantes instrumentos internacionales como la Convención de Viena en el artículo 74 y los principios en su artículo 7.4.4. Afectación a la contratación internacional por las estructuras del comercio. El régimen de los intercambios internacionales y de la contratación internacional queda decididamente afectado por unas estructuras diseñadas principalmente a través de las instituciones internacionales y de regionalización de los mercados. El camino recorrido por el sistema multilateral de comercio desde los orígenes del Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) ha sido trascendente por las alteraciones cualitativas y cuantitativas que han producido en las corrientes del intercambio. Constituye un hecho indiscutible la dialéctica entre las normas internas y las unificadoras, pues la soberanía del Estado sigue siendo un importante freno a cualquier proyecto unificador. Una vez se ha introducido en el sistema jurídico de un Estado, el derecho uniforme se convierte en un derecho nacional y por ende sigue conservando ciertas peculiaridades. Independencia del derecho estatal. Se ha creado una sociedad internacional de comercio con un derecho autónomo nacido como exigencia del comercio y que se ha desarrollado con la independencia de los sistemas jurídicos nacionales. Con la lex mercatoria se evidencia que un número muy elevado de contratos internacionales funciona satisfactoriamente por la aplicación de una serie de reglas a las que se pliega de forma voluntaria las partes, pero ante el juez estatal solo tendrá vigencia en la medida en que el derecho del Estado que se trata la consienta o la tolere. De modo, es imposible equiparar de este derecho de los comerciantes a un derecho estatal, por considerarse que se está ante un conjunto de usos y prácticas dotadas de un carácter contractual, es decir, se trata de conductas que son conocidas por sujetos que forman parte de un determinado sector comercial y esto hace que los vincule. Quede claro entonces que frente a lo que ocurre con las normas jurídicas estatales, la aplicación última de estos usos dependen de la voluntad de las partes, en tanto que éstas no digan lo contrario. La información de este video fue tomada de la revista Prolegómenos, Derechos y Valores, de la página 149 a 162, artículo del 2008, la unificación del derecho comercial internacional, nueva lex mercatoria como alternativa al derecho estatal, de la doctora Mabel Canado Pérez, de la Universidad Autónoma de Chile, profesora de Derecho Comercial, abogada e investigadora.